Estamos aquí a Noticias Express, estamos con el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Vamos a conversar con él porque él obtiene una participación bastante importante respecto de la última encuesta CEP. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, antes de irnos a ese punto, quisiera que comentáramos acerca primero de este cambio de gabinete. ¿Qué le parece a usted este nuevo cambio en el gabinete y los nombres que van a reemplazar a los exministros? Bueno, el dato más notable de este cambio de gabinete es que no lo anuncia ni el presidente ni el vocero, lo anuncia el ministro de Economía. Y creo que eso puede parecer un detalle, pero no lo es, porque nos revela un gobierno poco ordenado. Y cuando el país se manifiesta, como lo dice la encuesta CEP, molesto, preocupado, cuando la economía internacional nos trae nubarrones, lo mínimo que uno espera es un gobierno ordenado. Y eso, la manera como se lleva a cabo el cambio de gabinete, ciertamente no lo sugiere ni lo revela. Ya, no, respecto de las personas eso es la forma, entran, digamos, ahora respecto del fondo. Respecto del fondo, a ver, claramente cuando hay un cambio de personas, y en especial un tema tan conflictivo como la educación, eso sugiere, sin ninguna duda, que lo que se propuso, que la fórmula que se buscó, no resultó. Cosa que yo lamento, porque yo creo que todos en Chile hoy día queremos que las manifestaciones pasen a la etapa de las soluciones para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y eso requiere acuerdos. Y el ministro Bulnes, que es una persona respetable y capaz indudablemente, hizo los intentos del caso, pero esos acuerdos no se dieron. Hay mucha gente que dice que entre otras cosas no se dieron porque el gobierno no mostró la cintura, la flexibilidad que habría sido necesaria. Harald Beyer es un profesional muy capaz, una persona indudablemente muy preparada. Ahora le va a tocar bailar con la política. Bueno, de hecho, en la última encuesta CEP, la que se dio a conocer hoy día, se le pregunta a la gente, ¿quién diría usted que es el principal responsable por la ausencia de acuerdos en el conflicto educacional? Y el 46% de los encuestados dice el gobierno y un 22% los estudiantes. ¿Está mostrando esto, en definitiva, que la principal responsabilidad la tenía tanto el ministro como el gabinete en su conjunto o el Poder Ejecutivo? La principal responsabilidad de los gobiernos es gobernar. Y gobernar implica conducir, implica conversar, pero también implica acordar. Y el dato básico de todo esto es que el gobierno no fue capaz de llegar a acuerdos y ocurrieron cosas que no se habían dado nunca en democracia. Nunca había ocurrido, por ejemplo, que el trámite del presupuesto se extendiera a lo que se extendió, ¿cierto? Que se estuviera hasta las 4 de la mañana, en fin. Esas no son cosas buenas para la democracia. Y creo que evidentemente aquí siempre hay responsabilidades para todos, pero la principal responsabilidad en materias de gobierno es para quien gobierna. Ahora, vuelvo al tema de los estudiantes porque claramente, si uno ve la encuesta CEP, uno logra hacer la vinculación directa entre la baja popularidad del gobierno, que alcanza ahora al 23%, la más baja en la historia de la democracia, y también un alto nivel de desaprobación. ¿Cuánto, a su juicio, influyó no solo el movimiento estudiantil, sino en la forma en que el gobierno manejó el conflicto estudiantil? Yo creo que claramente influyó mucho. Ahora ya le pusimos, ¿no es cierto?, la cuota de responsabilidad que tiene la educación, hemos conversado, yo añadiría otros elementos. Creo que indudablemente también había una serie de otras cosas en que la gente se manifiesta dudosa respecto de algo que es muy básico en la democracia, si el gobierno está o no está de su parte. Por ejemplo, es un gobierno al que le costó mucho superar los conflictos de interés. No me cabe ninguna duda que con el gobierno, con el nombramiento del presidente de la SNA a cargo de la cartera de Agricultura, va a haber gente que se va a plantear, bueno, ¿no será esto un poco, ¿no es cierto?, como el zorro a cargo de las gallinas? Luis Mayol es una persona recta, lo que estoy diciendo no es una afirmación respecto de la persona, pero claramente creo que más allá de las personas, si no hago una afirmación personal, el principio de que el principal regulador es quien hasta ayer presidía al regulado, que el principal fiscalizador es quien hasta ayer, ¿no es cierto?, presidía al fiscalizado, ese no es un buen principio. No aporta algo muy básico, la gente tiene que decir, el gobierno está para fiscalizar, para hacer cumplir las leyes, está para ponerse de parte de los ciudadanos. La encuesta CEP nos revela que hay mucha gente que tiene legítimas dudas al respecto. ¿Sabe por qué se lo preguntaba también, Andrés? Porque fíjese que en materia, por ejemplo, de desempleo estamos sumamente bien. Por otro lado, fíjese que la gente, a pesar de todos los augurios de una crisis internacional importante, la gente no cree que en los próximos meses, estoy hablando en términos mayoritarios, va a cambiar sustancialmente su realidad económica, su situación económica. Entonces, estamos en una situación estable en ese sentido y, sin embargo, el gobierno no logra capitalizar. ¿En qué otros puntos, a su juicio, estaría fallando? A ver, ojo, yo creo que es importante respecto de la economía puntualizar dos cosas.
durante el año 2010 y en bastante menor medida durante el año 2011, la economía se recuperó de la crisis, ¿no es cierto? Y se crearon empleos como ocurre siempre después de cualquier crisis. Pero yo no sacaría cuentas alegres y concluiría que lo que está pasando en Europa, en Chile, no va a tener repercusiones. La gente lo no que lo está viendo sabemos, así hoy día, quizás, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que una de las labores precisamente de quienes gobiernan es alertar de lo que puede pasar. Y lo que sabemos de la crisis del 2008 es que las cosas no pasan hasta que pasan, y cuando pasan, pasan a lo, ¿no es cierto?, a lo grande, especialmente cuando hay un continente entero como Europa que nunca ha salido de la crisis. Si en realidad no hay que perder de vista también que en Chile, cuando hablamos de la crisis, hablamos en pasado, lo que pasó el año 2008-2009, que ya a fines del 2009 estaba quedando atrás. En Estados Unidos, en Europa, en Japón, es 2007, 8, 9, 10, 11 y probablemente 12 y 13 también. La situación es muy, muy distinta y por eso que es preocupante que en general la gente en la encuesta CEP no manifieste confianza en la conducción, porque precisamente cuando hay grandes remesones internacionales es cuando más hace falta confianza. La confianza es lo que se va a echar de menos mucho el año 2012. Ahora, Andrés, otro de los temas importantísimos tiene que ver con, primero, la confianza de la gente en las instituciones, que es muy baja, particularmente en los partidos políticos, tanto en la oposición como en la alianza. Por otro lado, hay una baja confianza en la democracia en términos de sistema democrático. Y finalmente hay una opinión que me parece importante que la compartamos con usted, que tiene que ver con que lo esencial, el 60% de los encuestados en esta última encuesta dice que debiera cambiarse el sistema binominal. ¿Qué alcance le ve usted a esa cifra que Esto se último revela? es muy importante. ¿Por qué? Porque nos revela que la gente está expresando en las encuestas lo que algunos venimos hace tiempo diciendo, que además es muy evidente con el malestar de los estudiantes, que el sistema político chileno llegó a un punto en que no da para más, hay que cambiarlo. Y el componente esencial, no el único, pero el esencial que hay que partir cambiando es el sistema electoral, el llamado binominal. Es malo por varias razones. Primero, porque devalúa el voto. No es casualidad que 4 millones de jóvenes, bajo el sistema que imperaba hasta hace un par de semanas atrás, no se inscribieran. ¿Por qué? Porque sacaban la cuenta, bueno, hago la cola, me inscribo, voy a votar y resulta que yo estoy bastante seguro de que va a ganar uno de un lado y uno del otro, ¿no es cierto? Y que además en cada uno de esos bloques priman, ¿no es cierto?, las mismas caras que se van repitiendo. Y segundo, el sistema es malo porque condena a la democracia a un cuasi empate permanente, gana uno de un lado, uno del otro, vamos a la Cámara, vamos al Senado, entonces resulta que la gran mayoría de las votaciones se deciden por un voto. Pero ayuda a la estabilidad, dicen aquellos que lo apoyan. Es que hay muchos sistemas que son mayoritarios, para usar el término técnico, que ayudan a la estabilidad, pero que no tienen estos componentes nefastos del sistema binominal. Es decir, no es esto o el caos, ese es un dilema totalmente falso. Hay otro sistema, por ejemplo, a mí me gusta el sistema uninominal, en que hay un escaño por distrito y por lo tanto se mantiene todavía la tendencia a formar mayorías, grandes bloques, lo que es bueno, pero hay real competencia. En cada distrito hay uno que resulta electo, gana el más mejor, la gente se entusiasma, va, vota, la democracia toma vida, la democracia se encarna en la elección. Que tengamos gente, además especialmente es preocupante, a puertas de las elecciones, el 2012 es año de elecciones, el 2013 es año de elecciones, y que la gente le diga a los encuestadores del CEP, mire, la verdad es que la democracia y las elecciones no les creo, eso es muy malo para la democracia, hay que cambiarlo ya. Bueno, y vamos a la respuesta respecto de la evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona. Usted aparece después de Lawrence Goldburn, después de Michelle Bachelet, con un 47%. ¿Qué le parece ese resultado? ¿Se lo esperaba? ¿Tiene que ver con su precandidatura de alguna manera, con lo que usted ha estado haciendo? Bueno, la verdad es que yo creo que el dato duro de la encuesta es precisamente la poca estima, el descrédito de la gran mayoría de las instituciones públicas y las figuras públicas. A mi juicio, ese es el dato que conversábamos recién y que es el central. Ahora, que dentro de ese descrédito generalizado hay algunas personas, entre las cuales por supuesto que me alegro de incluirme, que reciben una cuota importante de apoyo, obviamente que lo agradezco, pero lo entiendo como parte de un proceso, que es el proceso de conversar con mucha gente, ganarse la confianza de la gente, escuchar, hacer precisamente aquellas cosas que el sistema político en general no ha hecho. Yo soy independiente, no milito en ningún partido político y creo que hay mucha gente en Chile que está en la misma situación, que le interesa la vida pública, que quiere incidir en lo que pasa, quiere tener opinión, quiere meter la cuchara, para decirlo un buen chileno, pero no pertenece a un partido.
Por eso que yo además, a título de independiente, ese apoyo lo valoro especialmente. Ahora, en esta misma evaluación, la gente, hay un 82% que declaran su aprobación a la figura de Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet es también una militante, ella no es independiente, ella forma parte del Partido Socialista, fue presidenta de Chile. Y tenemos en cuarto lugar a Camila Vallejo, que milita en las Juventudes Comunistas. ¿Qué pasa con estas dos figuras? ¿Qué lleva a la gente a pesar de esa vinculación en lo político, ¿no es cierto?, que son, la institución, ya lo hemos dicho, están muy mal evaluadas en ese sentido, logran tener por sobre sus partidos una muy buena aprobación ciudadana? Bueno, indudablemente el hecho de que sean las dos mujeres lo hay que celebrar. Esto nos da una vez más una indicación de que en Chile no solamente hubo cambios económicos o políticos, en el gobierno anterior también hubo un cambio cultural importante. Ahora, a mí me parece bueno, me parece digno de celebrar que en este ambiente de desconfianza, de descrédito, algunos hablan de indignación, haya figuras que conciten tanto apoyo como concita Michelle Bachelet. Eso indudablemente nos habla de un tipo importante de liderazgo. Ahora hay que hacer algo, también un cálculo adicional. No solamente importa el apoyo positivo, también importa los negativos, ¿no es cierto?, el rechazo. Y ahí la situación de Camila Vallejo es bastante distinta, porque ella tiene un 30% de rechazo que es bastante alto. Usted tiene un 12%. Lo que nos revela justamente que ella es una persona que indudablemente por su liderazgo atrae las miradas, pero también hay un elemento ahí polarizante que es muy distinto al de, por ejemplo, Michelle Bachelet. Y en ese sentido, teniendo la ex presidenta apenas un 5% de rechazo, ¿cree usted que tiene que ser la candidata de la oposición para las próximas elecciones? Yo creo que lo clave es que en la oposición haya primarias, porque es la mejor manera de que superemos este ambiente de desconfianza, de descrédito, de rechazo de los ciudadanos hacia la política. Y ahí ojalá que compita toda la gente. No me refiero aquí a Michelle Bachelet, sino que muchos otros candidatos que parecen candidatos implícitos, pero que muchos de ellos no han declarado su intención de participar. Si la expresidenta va a participar o no, obviamente es una decisión de ella que yo desconozco. Lo que sí tengo muy claro es que hay discusiones, debates, cambios como la reforma educacional, como la reforma del binominal, que hay que hacer hoy y por lo tanto los chilenos quienes estamos en Chile debemos estar hoy día con las pilas muy puestas en esos debates. Andrés, volvamos al cambio de gabinete. Me interesa mucho su opinión respecto de Harald Beyer, que es el nuevo ministro de Educación. Bueno, yo lo decía al comienzo, él es un técnico evidentemente muy prestigiado, una persona seria, que sabe mucho de educación y por lo tanto creo que nadie en su sano juicio va a cuestionar sus credenciales. Además es una persona que ha participado en distintas comisiones, incluso durante el gobierno anterior, cuando se citaban comisiones de expertos, él participó, si la memoria no me engaña, en al menos un par de ellas. Evidentemente, para una persona con su trayectoria, el gran desafío va a ser político, porque a fin de cuentas el conflicto educacional tiene un importante componente político. ¿Y usted cree que es la persona para ocupar un cargo en un año que también se avisora bastante complicado en materia Esa estudiantil? pregunta habría que hacérsela a Sebastián Piñera. Yo sé que Pablo Longueira trató de privarlo al presidente de su facultad privativa cuando hizo el anuncio por anticipado, pero la Constitución es muy clara. Yo le invitaría a usted que haga la pregunta a él. Pero para usted, ¿es un cargo más político que técnico a estas alturas, de acuerdo a la realidad que está enfrentando el país? Habiendo sido ministro por 4 años, ¿Sí? Yo sé muy bien que no hay cargo de ministro que no sea político. Evidentemente las destrezas técnicas son importantes, pero a fin de cuentas uno está respondiéndole a la gente, está comunicando, está negociando, y eso tiene un componente político esencial. Lo que es clave a mi juicio, como lo decía al comienzo, que de las movilizaciones que yo destaco en el sentido de que pusieron la educación en el centro del debate nacional, y eso es bueno, que de las movilizaciones pasemos a las soluciones, y eso se consigue con mucha reunión, mucha conversación, mucho escuchar, mucho café, mucho té y algunas galletitas, así que sospecho que Harald Beyer va a estar consumiendo cuotas importantes de todas las anteriores. Claro, pero Andrés, si consideramos que Felipe Bulnes es una persona bastante competente, más allá de los dimes y diretes, de los problemas internos que pudo haber tenido, etcétera, pero lo concreto es que aquí hay un tema estructural. La educación y los cambios que se piden son cambios que tocan lo ideológico. ¿Realmente usted cree que Harald Beyer va a poder hacer algo muy distinto a lo que hizo Felipe Bulnes si es que el gobierno se mantiene en la postura que ha tenido hasta ahora? Yo creo que tu pregunta es muy importante porque siempre en la política hay la tendencia de personalizar, ¿no es cierto? Fulanito lo hizo, no lo hizo, y todos quienes somos ministros sabemos que estamos ahí, ¿no es cierto?, como personas ejerciendo el cargo. Pero también es muy importante que saquemos la discusión de lo meramente personal.
Aquí hay un debate de fondo sobre qué tipo de educación queremos, cómo garantizamos la mejor calidad, cómo garantizamos el mejor acceso, cómo aplanamos la cancha, y ahí hay visiones distintas, ¿no es cierto? Visiones distintas. Yo siento que en esa materia, en materia de cuál es la visión, más allá de lo que hizo o no hizo este ministro del otro, el gobierno ha sido razonable, ha sido bastante inflexible. Creo que sería bueno para el futuro de la conversación en la educación, que todos los lados, pero de nuevo, principalmente el gobierno, que es a quien le corresponde gobernar, muestren las cuotas de creatividad, flexibilidad, pongámosle el nombre que sea necesario, de modo que se puedan forjar acuerdos. Y volvamos a Luis Mayol. Usted ya lo señalaba en un comienzo, él es el nuevo ministro de Agricultura. ¿Qué le parece entonces, una vez más se lo pregunto, a pesar de que ya lo contestó, respecto de que él haya sido presidente de la sociedad, hasta ahora, digamos, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura? ¿Lo invalida, hace más complicada su entrada, digamos, a este ministerio? A ver, yo distingo la persona del principio. Respecto de Luis Mayol como persona, me parece una persona respetable y capaz. El principio no me parece bueno, el principio me parece malo, nefasto. ¿Por qué? Porque en alguna medida todo ministro es un fiscalizador de su sector. No solamente fiscalizador, también obviamente a veces es promotor, ¿no es cierto? A veces es vocero, pero también hay un elemento importante de fiscalización. Y que en cualquier ministerio, en cualquier rubro, el presidente de los fiscalizados al día siguiente asuma el papel de persona que va a estar ahí, ojo al charqui con la regulación, creo que es un mal precedente, es un mal principio, espero que no se vuelva a aplicar. ¿Y usted diría que eso también le está pasando a la cuenta al gobierno en otros ámbitos? A ver, yo creo, y lo he dicho muchas veces, que desde un inicio el gobierno cometió un error grande, y es nombrar un gabinete que no es representativo de Chile. Donde hay predominancia de personas de una universidad bastante buena, pero de colegios privados, de la empresa privada, algunos mejores, otros menos buenos, pero que no son representativos de la realidad chilena, de su diversidad cultural, de sus experiencias de vida, etc. Y segundo, para que la gente sienta que el gobierno verdaderamente está de su lado, no bastan las palabras, son necesarias las acciones. Cuando un gobierno pasa buena parte de su primer año, no solamente lidiando con el tremendo dolor del terremoto, sino que además enfrentando las crisis repetitivas por las acciones de la Chile, las acciones de Colo-Colo, etcétera, etcétera, las acusaciones de conflictos de interés. Eso mina la capacidad del gobierno para gobernar y, lo que es más importante, mina la confianza que la gente tiene en el gobierno. Eso era evitable y es muy sintomática de la manera como la derecha en general y como el presidente Piñera en particular ve la política, que no se hayan tomado a tiempo las medidas para evitar eso. Y eso hoy día le sigue pasando la cuenta, porque vemos un gobierno que cae de un nivel que era bastante bajo, y precisamente ese nivel anterior mucho tenía que ver con este tipo de problemas. Y finalmente, ¿cómo cree usted que se puede recuperar el gobierno? Hay voces que dicen que el gobierno va a mejorar el próximo año, va a haber un repunte. ¿Cómo tendría y de cuáles serían los elementos que permitirían ese repunte, no? Yo no soy consejero del gobierno ni deseo serlo. Pero usted lo ve desde afuera, como observador. Yo ni siquiera deseo serlo. Lo que yo sí alertaría, y aquí no quiero ser pájaro de mal agüero, es que el año 2012, exclusivamente en virtud de las circunstancias externas de la crisis europea, no va a ser un año fácil. El año 2010 y 2011, para Chile, desde el punto de vista económico, las condiciones externas eran extraordinariamente favorables. Estaba muy alto el cobre, las tasas internacionales de interés estaban muy bajas, había mucha plata que fluía hacia América Latina, Chile en particular. Eso se está empezando a revertir en buena medida por el, ¿no es cierto?, tremendo lío en países como Italia, como Grecia y como España. Y por lo tanto, que entremos a ese año que va a ser difícil por razones económicas, con un gobierno debilitado, es preocupante. Yo ciertamente no lo celebro, yo creo que a Chile le vaya bien, pero obviamente va a ser un desafío tremendo. ¿Pero un gobierno debilitado en lo económico también, diría usted, o usted cree que lo están haciendo bien en esas dos áreas, economía y hacienda? Respecto de economía, a mí me ha sorprendido, y lo digo con responsabilidad, ver a un ministro Longueira que se dice el gran defensor de los consumidores, cuando a mí me tocó, por ejemplo, el año 2006, cuando mandamos la ley que le dio al fiscal la facultad para investigar, para obtener correspondencia, emails, etcétera, de modo que pudiera primero investigar y después
constatar escándalos como lo de los pollos. En esa época, ¿qué nos decían los parlamentarios de la UDI? No, si esta cosa de la libre competencia, el mercado se las arregla solo, no necesitamos ley, ¿para qué darle más facultades a la fiscalía? Eso es innecesario. Entonces la gente tiene una memoria muy corta. Resulta que precisamente lo que se está descubriendo hoy es porque finalmente se aprobó una ley a la cual el partido del ministro de Economía siempre se opuso. Y al final, ¿por qué se aprobó? La gente también se lo olvida. Se aprobó porque llegó el escándalo de la farmacia del año 2009 y era totalmente impresentable votar que no, entonces algunos votaron que sí y la ley se aprobó. Qué bueno que se haya aprobado y qué bueno que hoy día tengamos la Fiscalía con las facultades necesarias para evitar lo que a mucha gente muy legítimamente le preocupa y le indigna, que le metan la mano al bolsillo. Bueno, pero usted está diciendo entonces que o cambió de opinión o no hay que creerle o no es creíble, digamos, la postura del ministro de Economía. Yo creo que la gente van a ser los mejores jueces y los jueces más rigurosos de aquello. Lo que yo hago es constatar lo que a mí me parece algo contradictorio y que además creo que cuando las cosas se plantean de ese modo, a veces se olvida la historia de lo que pasó y se olvida por qué tenemos la ley que tenemos. Y eso además nos arroja luz respecto del futuro. Por ejemplo, yo creo que es muy importante, y así lo planteamos en el gobierno anterior, que las penas incluyan la cárcel para quien se junta, fija precios y por esa vía le mete la mano al bolsillo a la gente. En Chile hoy día no hay penas de cárcel. Hay varios proyectos de ley, algunos presentados por el gobierno, otros por parlamentarios que crean esa posibilidad. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la postura del gobierno al respecto, a ver si realmente hay una voluntad concreta de ponerle coto a este tipo de abusos. Bueno, y finalmente respecto de Hacienda, ¿estamos realmente preparados? ¿Tenemos las capacidades como para poder resistir o bien compensar los efectos de una crisis internacional? Y se lo pregunto a partir de lo que ha hecho este gobierno, que es parte de lo que estamos analizando, ¿no? Habiendo sido ministro de Hacienda por 4 años y sabiendo lo difícil que es la pega y lo exigente, yo he tenido como principio personal no caer en las críticas personales respecto de quién me sucedió en el cargo. Yo creo que indudablemente este gobierno partió con una situación fiscal muy buena y eso hoy día lo reconocen moros y cristianos, ¿no es cierto? Solo una cifra. La deuda del Estado de Chile, la deuda fiscal pública, es menos del 10% del Producto Interno Bruto. Y cuando nosotros dejamos el gobierno era aproximadamente el 6%. Estos países europeos que hoy día están con problemas tienen 80, 100 y en el caso de Grecia 160%. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de Grecia habría que pasar un año entero y después la mitad del año que sigue tomando todo lo que se produce en el país y esa plata no alcanzaría para pagar la deuda pública. Entonces, mirados de esa óptica, indudablemente Chile tiene ciertas fortalezas fiscales. También tiene la fortaleza de que hace muchos años ya que venimos regulando a la banca y por lo tanto no ha habido estos escándalos, estos activos tóxicos, estos préstamos altamente riesgosos. Pero eso no significa que uno deba tener una actitud autocomplaciente, ni complaciente de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el mundo ya ha demostrado que cuando las crisis llegan de repente, llegan con mucha fuerza, y mi proyección personal es que probablemente lo de Europa no ha tocado fondo, así que Chile va a necesitar toda su fortaleza del año 2012. Bien, Andrés Velasco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado.